Bueno, hoy día Gonzalo nos acompaña principalmente porque vamos a hablar de nuestra crisis y de las crisis que ha tenido Chile, porque tú tienes una visión que de alguna manera has ido mirando hacia atrás y viendo. Yo siempre digo, la historia no se repite, pero por Dios que rima. Y por lo tanto, tú has podido identificar ciertas cosas para que un poco nos cuente y nos explique. Mira, yo creo que esta explicación de las crisis políticas en Chile sí es interesante en cuanto uno puede, al analizarlas, advertir ciertas, digamos, ideas o momentos o circunstancias que las hacen muy, muy similares. Mira, como comentábamos antes, acabo de publicar un libro que se llama Camino a Septiembre, en que analizo la historia de Chile desde 1810 en adelante, ¿no? Porque creo que un quiebre como el que se produjo en 1973 exige buscar las causas allá donde están, y son muy profundas y muy atrás, ¿no? No es una situación que pasó por casualidad, ni mucho menos. Mira, nosotros en 1810 nos independizamos de España, 1810-1817, ese fue el periodo de independencia. Pero en un principio no de la concepción política española, ¿no? En que de alguna manera estaban vigentes los principios fundamentales de nuestra civilización occidental, ¿no? La idea de que las personas somos naturalmente sociables, que vivimos en conjunto, nos organizamos con una autoridad a la cabeza y con una ley que respeta, que tiene que respetar lo que son las condiciones naturales de las personas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la importancia de la familia, ¿no? La importancia de la propiedad como un medio para hacer producir los bienes exteriores, la importancia de la formación de ciudades, por ejemplo, la importancia de la formación de sociedades menores para dedicarnos a distintos trabajos. O sea, la organización social no es una cuestión que quede completamente al arbitrio de la voluntad de nosotros, sino que esa voluntad tiene que ceñirse a determinados parámetros que emanan de nuestra propia naturaleza, así como un médico para sanar a un enfermo requiere estudiar la naturaleza de la persona, si no, no va a poder hacerle nunca un bien. Y pensar, por ejemplo, que la buena medicina es parte de la buena política, ¿no? La buena política no puede, digamos, intervenir en la forma como uno ejerce la medicina, sino que lo tiene que asumir, ¿no? Esa fue, digamos, un poco la herencia del mundo hispánico. Cambiamos de gobierno, ¿no? Y el primer problema que se nos presentó, bueno, ¿quién va a gobernar, ¿no? en Chile en 1810? Y eso lo resolvió, digamos, en un momento dado, el jefe de la única fuerza organizada en Chile, que era el Ejército de los Andes, don José de San Martín, y que dijo a través de un grupo que se formó de notables de Santiago, bueno, que el director supremo iba a ser Bernardo O'Higgins, ¿no? Pero ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque hay una clase, una aristocracia, la que nos llamamos castellano-vasca, que no se siente bien mandada por alguien extraño, ¿no? Claro, irlandés. Entonces, y que ella quiere el poder, ella que había sido tan sumisa, tan leal, tan firme con el rey, cuando el rey desaparece, entonces quiere tomar el primer lugar. Y es ahí donde entonces empiezan a producirse algunas ideas que van en contradicción con esta filosofía con la que nosotros veníamos. Por ejemplo, que ya la organización política no tiene que respetar ciertos parámetros, sino que es una organización que depende enteramente de la voluntad de las que la hacen, ¿no? Lo que quieran ellos o lo que queramos nosotros, eso porque lo queramos es la forma como se va a organizar el país. Bueno, y en eso empezamos a caer en 1823, cuando esta aristocracia castellano-vasca le fuerza la abdicación de Bernardo O'Higgins, ¿no? Y por eso el periodo que ahí se inicia lo conocemos como la anarquía. Hasta 1831, en que esa misma clase, horrorizada por lo que estaba pasando, porque venía un experimento detrás de otro, acordémonos la Constitución moralista. La Juan Egaña, claro, la federalista de José Miguel Infante, qué sé yo. Claro. Empezaron los experimentos más inverosímiles y esta
este grupo social se horrorizó de lo que estaba pasando y buscó salida en el mundo militar, ¿no? Fue una guerra civil. Fue una guerra civil, absolutamente. El mundo militar se dividió, ¿no? Pero el grueso se fue con Joaquín Prieto y que tenía como cabeza civil a Diego Portales, ¿no? Correcto. Esa dupla, como diríamos ahora, Joaquín Prieto y Diego Portales fue la que logró encontrarle una salida, batalla del Ircay mediante, ¿no? Exactamente, y que fue claro, bastante sangrienta, no fue una escaramuza, ni mucho menos. Bueno, y ahí empieza lo que nosotros conocemos con el nombre de República Portaliana, la República Portaliana, que de hecho va a durar hasta 1891. Ahí hay que hacer algunos matices, pero en fin, es un poco más largo, ¿no? Hasta 1861 esa república está completamente en forma, los decenios de Prieto, de Bulnes, de Montt. Pero ya con el decenio de José Joaquín Pérez y después con los quinquenios, ¿no? De Federico Razzuri, Aníbal Pinto y Domingo Santamaría, esto se empieza a disolver y empieza a brotar ese nuevo espíritu que un autor como Alberto Edwards denominó de fronda, ¿no? Siguiendo un viejo ejemplo de Francia. Ese grupo se había olvidado de los problemas que se habían suscitado 30, 40 años después y quiere volver a gobernar sin ningún respeto a la experiencia, ¿no? Y eso es lo que va a suceder en 1891. Balmaceda, a diferencia de O'Higgins, no abdica. Y da la pelea y todos sabemos el resultado, con Cono y Placilla, tremendamente sangriento. Fíjate que en esas dos batallas murieron más chilenos que los que murieron en toda la guerra del Pacífico. Eso no te lo puedo creer. Una cosa de loco. Bueno, y se hundieron barcos también. Sí, claro. Fue muy, muy tremenda las dos batallas de Concón y Placilla, durísimas. Y bueno, eso como todos sabemos termina con el suicidio de Balmaceda al día siguiente que terminaba su periodo presidencial, el 18 de septiembre. Exacto. Y estas batallas fueron en el mes de agosto, o sea, estaba terminando el gobierno. Mira, es muy interesante hacer el análisis psicológico de las causas de por qué esta gente fue a la revolución, la hizo y no se quedó tranquilo hasta que obligó al suicidio de Balmaceda, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Y ahí empieza el periodo parlamentarista, que es un periodo de experimentos también, pero hay una diferencia muy grande con el periodo 1823 y 1831, que es la riqueza del salitre. Correcto, claro. O sea, mientras esa riqueza estuvo ahí a la mano, los lujos se podían dar, y los lujos de experimentar aquí o allá, ¿no? Mira, es una cosa de loco, ¿no? La cantidad de ministerios, ¿no? Siempre la misma tentación. Ministros pero es una cuestión inverosímil, duraban 2 meses, 3 meses, 4 meses, y después venía otro, así había como un turno, todos tenían que tener una etiqueta de exministro, ¿no? Y todos salían de este grupo de Santiago, ¿no? Bueno, y cuando en 1924 se produce el gran crack del salitre, ¿no? El crack del salitre empieza en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y aparece lo que ya los alemanes estaban produciendo, el salitre sintético. Acordémonos que los alemanes, enteramente bloqueados por la escuadra inglesa, no les quedó otra que tener que inventarlo, autoprovisionarse. Y sacaron adelante este era un invento que venía de atrás, pero lo hicieron productivo y resultó ser más barato que el salitre natural de Chile. Y ahí simplemente Chile despertó, ¿no? Despertó a su realidad, ¿no? Que no producía nada como sí mismo, ¿no? Vivía de un regalo que le había hecho la naturaleza, y sin preocuparse de lo que podía pasar al día siguiente de que eso se acabara, ¿no? En 1924 el país se le cae de las manos a Arturo Alessandri, claro. Así como se le había caído de las manos a Francisco Antonio Pinto en 1831, un poco antes, ¿no? Y tuvieron que llamar, digamos, a los militares. Entonces, ahí fue, digamos, el momento de la cavilación para el mundo militar. Ellos nunca habían tenido ni el menor interés de intervenir en política, pero absolutamente nada.
Desde luego, era una época en que Chile vivía muy preocupado de las relaciones con sus vecinos porque estaba, digamos, latente la posibilidad de que se reanudara la guerra del Pacífico. Esto no vino a terminar sino por ahí por 1930, ¿no? O sea, durante 50 años... todos los tratados de paz y todo. Claro, y una situación muy, muy frágil. Entonces las Fuerzas Armadas estaban enteramente concentradas en ese tema. Pero en 1924 sucede lo inverosímil, que el fisco se queda sin plata ni siquiera para pagar a la administración pública y ni siquiera para pagar a las Fuerzas Armadas. Que tienen que hacer colectas para llegar a fin de mes, ¿no? Una situación vergonzosa. Entonces, es ahí que se produce lo que conocemos como el ruido de sable, ¿no? Cuando, a pesar de toda esta estrechez de la caja fiscal, a Alessandri Palma no se le ocurre nada mejor que mandar un proyecto para crear la dieta parlamentaria, ¿no? Le gusta y eso simplemente lo superó, partieron los oficiales al Congreso y cuando lo hicieron salir lo hicieron arrastrando los sables y eso produjo el famoso ruido de sable. Y al día siguiente Alessandri los llamó y se dio cuenta de que ya no tenía nada que hacer, ¿no? Que se había quedado de la noche a la mañana sin autoridad. Mira, importante ver los parecidos ahí. Pero a Alessandri se le vino al suelo la autoridad de la noche a la mañana. Y ahí entonces él presenta su renuncia, que el Congreso rechaza y le da permiso para que salga por 6 meses. Yeah. Y queda al mando del país una junta militar que no tenía ni la menor idea, ¿no? Que lo llamaron a hacerse cargo de esto y por supuesto, obviamente, desde luego no tenía ningún interés y por eso fueron reemplazados por otras. Porque según los militares más jóvenes, que eran los que estaban más preocupados, estos viejos generales y almirantes, le estaban dejando la pasada de nuevo a los viejos políticos, ¿no? Entonces, y ahí es que se impone Carlos Ibáñez, del campo, ¿no? Que pasa a ser la figura determinante. Alessandri vuelve, dicta la Constitución del 25 y se vuelve ahí, se va. Y es elegido como presidente ahí Emiliano Figueroa, se va. Alessandri Palma se va porque se da cuenta de que no tiene ni un poder y que el único que tenía poder al lado de él era el coronel Ibáñez, que era ministro de Defensa, ¿no? Y cuando viene Emiliano Figueroa, que es elegido el año 1927, se da cuenta de lo mismo. O sea, no hay ninguna posibilidad de gobernar para un civil, ¿no? Y por eso se vuelve a llamar a elecciones y Carlos Ibáñez es elegido en forma masiva. Es decir, yo tengo entendido que no hubo candidato, fue el único. Y no es porque haya habido una presión indebida, ni que porque el ejército haya amenazado, ni nada, sino porque nadie se quería hacer cargo de este buque que se estaba yendo a pique, ¿no? Pero rápidamente. Con Ibáñez las cosas se arreglan un poco porque vuelve a subir el precio de salitres. Hay unos 2-3 años así. Después de la crisis del 29. El veranito de San Juan del salitre. Sí. Oye, hasta que el 29 con el crack de la bolsa de Nueva York. Que somos el segundo país más afectado, de hecho. Sí, tremendo, pero sí que vivíamos de eso. ¿No? No había ninguna preocupación por desarrollar una industria, por desarrollar capacidad productiva, exportadora, ¿no? Y la solución, bueno, aquí ya entro en tu tema, que lo maneja mucho mejor que yo, la solución fue peor que la enfermedad. Cerrar la economía. Bajo este nombre tan pomposo, la sustitución de importaciones. Se cierra la economía para que un mercado que en ese momento tendríamos 5 millones de habitantes, se autoabasteciera y se autofinanciara. Imposible. Mira, y esa es la razón, entre otras cosas, porque yo soy viñamarino, soy porteño, ¿no? Y me preocupa el destino de mi ciudad. La decadencia de Valparaíso no comienza cuando se abre el canal de Panamá, sino que al contrario, cuando Chile decide que no va a usar el canal de Panamá. Okay. Imagínate que hoy día Chile es el tercer usuario mundial del canal de Panamá. Primero Estados Unidos, después China y después Chile. Eso no lo sabía. Claro. Es un gran dato. Si ese canal no existiera, tendríamos que ir a construirlo. Entonces se le pasó la chiva a los porteños de que el puerto decaía porque se había abierto el canal de Panamá. Falso, de falsedad absoluta. Fue todo lo contrario, ¿no?
el cierre de nuestro país al comercio exterior fue lo que provoca la decadencia de todos los puertos y de todas las ciudades, porque los negocios hay que ir a hacerlos a Santiago, se crea la burocracia, etcétera. Y se centraliza mucho más. Mucho, ahí empieza la centralización. Sí. Bueno, y ahí empieza el año 1931, cuando Ibáñez cae, empieza la época de los grandes experimentos, ¿no? Ahí tuvimos como 5 gobiernos en un año. Ahí sí, más. El otro día alguien sacaba la cuenta y llegaba como a 14, no sé, porque el vicepresidente de aquí, el vicepresidente de allá. Se dejó, claro. Después estuvo la República Socialista. Después vino otra junta militar, otro militar, el general Blanch, que duró 14 días. Entonces, claro, suma y sigue, si uno saca la cuenta. Pero con Ibáñez esto se tranquiliza. Ibáñez trata de ordenar un poco las cosas de acuerdo al sentido común. Alessandri. ¿Quién dije yo? Ibáñez, sí. Ibáñez sale. Arturo Alessandri. Arturo Alessandri ahí salvó la cosa. En su segundo periodo. Sí. Gobierna ahí mucho de la mano de Jorge Ros Santamaría, sí, claro, el mago de las finanzas, que logró equilibrar las finanzas, poner orden, y logró que Chile volviera a servir la deuda pública. Exactamente. Ya había habido varias veces. De forma muy ingeniosa, porque hacía tratos con los distintos países y un porcentaje de las compras de esos países se iba a la deuda. Entonces estimulaba que los países abrieran su economía para recuperar la plata que habían prestado. Claro. No, sí, lo hizo bastante bien, pero en fin. Mira, él fue candidato a la presidencia en 1938, pero no salió porque se produjo el famoso problema de la matanza del Seguro Obrero. Un grupo de jóvenes nazistas con C, no con Z. Claro. Ahí hay un matiz de diferencia, ¿no? Pero igual los matan a todos y, claro, el gran culpable fue Arturo Alessandri, no cabe la menor duda. Y esa cuenta se la pasan y pierde el candidato de Alessandri, que era Jorge Ros, y gana el Frente Popular con los radicales. Radical, Pedro Aguirre Cerda. Y aquí empiezan, claro, ya los experimentos a fondo, ¿no? A fondo, sí. Aquí te debería dejar la palabra. Se crea la Corfo. Bueno, la idea, básicamente, lo que empieza es... Claro, pero viene la estatización, básicamente. Porque el gobierno cree que los particulares no son capaces de desarrollar empresas. Entonces, gente que era igual a esos particulares, ¿no? Pero que están en el gobierno, entonces creen dotados de poderes sobrenaturales para organizar la economía del país, ¿no? Y ahí crean empresas que cada una de ellas le iba costando más al Estado. Exactamente. Partimos antes, partimos con los ferrocarriles del Estado. Bueno, los ferrocarriles vienen en 1800 y tanto. Pero era un tonel sin fondo. De pérdida, sí. Ese era uno de los ítems de gasto más importantes de cuando uno mira las cuentas fiscales. El presupuesto nacional. Eso sí iba a la pérdida de ferrocarriles. Bueno, y eso hay que seguirle lo que le pasó con Endesa, con la CAP. Después se creó la cadena de hoteles ONSA, qué sé yo. Claro. ¿No? Bueno, eso fue lo que produce la gran pobreza en Chile, una cosa espantosa. Mira, ahí se crean las poblaciones callampa, se produce la emigración masiva. Inmigración campo-ciudad, sí, eso es lo que provocó el problema. Y de gente que llegaba a la ciudad a vivir, en condiciones increíbles. A pata pelá. En lugares infestos, que no había ninguna posibilidad. Ahí se produce, el aumento de la mortalidad infantil, la desnutrición, qué sé yo, y el gran remedio, el alcoholismo, ¿no? Claro. Esa es esa época. Bueno, y esta velocidad de los cambios ya se vuelve ya inmanejable cuando llega Frei, ¿no? A hacer su revolución en libertad, su cambio de estructura, ¿no? Y que estaba todo además dotado de una aurea mística, ¿no? Claro, la revolución en libertad. Que era la forma de ser cristiano del mundo moderno. O sea, el cristiano que no iba por eso era... O sea, básicamente aparece este discurso que es como la ética la tenemos nosotros y todo el resto no son éticos, es una cosa que la tienen desde ahí en adelante. Y es casi por iluminación divina, ¿no? Bueno,
todo el experimento de Frey comienza a fracasar en 1967, ¿no? Sí, efectivo, de ahí nada, sí, de ahí puros indicadores malos. También vivió mucho del precio del cobre, ¿no? Pero cuando se mete digamos, en los gastos que se metió Frey, ¿no? Creando una burocracia colosal, ¿no? Pensemos en lo que era la Corporación de Reforma Agraria y todas esas cosas. Es que ya, está bien, a través de la modificación del artículo 10, número 10 de la Constitución, digamos, establecieron el robo institucionalizado, porque se podían expropiar sin pagar. Cosa que no se podría hacer hoy día con la Constitución actual. Bueno, eso lo hablamos el otro día, que tú lo planteaste. Vamos a ver cuánto dura. Entonces, ahí, y toda la gente de Frey, la más ideologizada, empieza a pedir más, y funda el MAPU, funda la Izquierda Cristiana, se pasa al Partido Comunista, fundan con otros el MIR, etcétera, ¿no? Ahí va agarrando todo esto una velocidad que hace ya que el país se le caiga de las manos de nuevo al mundo civil que lo gobernaba, ¿no? Exacto. Y esto llega, digamos, a su desideratum con el gobierno de Salvador Allende, en que aquellos que habían creado el problema, ¿no? Esta derecha de comienzos de siglo, que para, digamos, sacarle el cuerpo a la República Portaliana, vuelva a decir de nuevo, ¿no? De que los países se organizan según cada uno lo quiera, sin importar ninguna referencia a la realidad ni a la naturaleza de las cosas, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y esa gente que, digamos, con tanto orgullo como frivolidad, había proclamado esos principios de voluntad mayoritaria para hacer cualquier cosa, retrocede ahora en 1973 horrorizada, ¿no? Horrorizada con las consecuencias de la obra que ellos comenzaron, ¿no? Y nuevamente se vuelven a los militares que de nuevo no tenían ningún interés de hacerse cargo, pero que no queda otra. Un momento que se dan cuenta de que o todo o nada. Claro. Al final los militares son los que han terminado salvando a Chile. Mire, en cada ocasión han sido ellos. Mira, y lo que es muy importante decir es que en cada ocasión los que han violado la Constitución, violado las leyes, atropellado los derechos han sido los civiles, ¿no? Porque, ¿qué podría uno reclamarle al Estado hoy día, ¿no? De que no ha podido proteger debidamente los derechos de las personas, pero no ha podido protegerla por la inmensidad del ataque, ¿no? Ha hecho lo que ha podido, pero como tú dices, no hay aquí una cosa escandalosa. Bueno, todo eso, todas esas ideas tienen sus orígenes allá lejos, ¿no? En la historia, y van produciendo de a poco sus consecuencias, hasta que cuando uno las ve a todo meter, se horroriza, ¿no? Entonces yo creo que hoy día tenemos que sacar la conclusión, ¿no? Que los principales culpables de las crisis chilenas son los civiles. Son los civiles. Que los militares y las Fuerzas Armadas han sido llamadas para hacerse cargo de algo que de no hacerse cargo ellos se convierte en un muerto. Se disuelve el país. Se disuelve el país. Pero ahora tenemos que salir adelante nosotros solos. Yo creo que tenemos ese otro tema. Bueno, ahora hay que ver cómo salimos adelante. Por supuesto que estamos en una encrucijada, porque no es fácil, y tenemos la Constitución sobre la mesa, y por lo tanto hay que mirar hacia, en el fondo, abril, y evidentemente es preguntar, ¿uno está dispuesto a botar toda la casa por la ventana, o vamos a repintarla y vamos a cambiarle las puertas y a lo mejor le vamos a poner ventanas termopanel, que podría ser una alternativa, ¿viste? Sí, puede ser, claro. Pero mira, yo creo que en las circunstancias actuales démonos cuenta bien de qué es lo que nos está sucediendo. Sí. Nosotros estamos, de hecho, siendo objeto de un verdadero golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Eso es. Un golpe de Estado 2.0. No hay este estallido social que algunos nos quieren presentar. Exacto. Sino que, digamos, ciertamente se ha fomentado en el país durante 20 años, 30 años, ¿no? Un espíritu de confrontación, ¿no? De lucha social, como ni siquiera se hizo antes, en el 70, 73, ¿no? Que hay algunos que son unos malvados y otros hay unas víctimas, y que por lo tanto todo esto hay que rebelarse. Eso es haber fomentado las condiciones para lo que se dio, pero el que se haya dado, eso es un plan realmente
digamos, muy bien articulado. Orquestado. Y